El ex procurador anticorrupción José Ugaz, el abogado constitucionalista Enrique Gersi y el penalista Humberto Abanto analizaron la situación del sistema de justicia peruano y coincidieron en la necesidad de reformar el sistema de justicia. Pero el punto es que el estándar en que funciona la justicia nos da noticias desoladoras y exige justamente una reforma. O sea, seguir teniendo una justicia que resuelve según la cara del cliente es un tema que tenemos que resolver. Si el Poder Judicial no quiere, porque el Poder Judicial tiene poder político, el Poder Judicial no quiere, no va a haber una reforma. Y ellos dicen que van a autorreformarse por cooptación, pero no hay reforma por cooptación, pues ellos mismos escogen a sus sucesores, que es lo que pasa con la provisionalidad. Al final no se corrige nunca. Ayer declaraba para una radio de Colombia que me preguntaba qué pasa en el Perú, que todos sus presidentes terminan presos. La misma pregunta que hizo el Papa cuando estuvo por aquí hace algunos años. Francisco, sí. Y yo debo decir, partiendo de una medición respetable, que es la de Transparencia Internacional, que se hace desde el año 1993, sobre percepciones de corrupción, porque no hay otra forma de medirla. Lamentablemente los indicadores no permiten todavía una metodología más acuciosa que esa. América Latina, y Perú está ahí con 31 puntos sobre 100. América Latina está entre 30 y 40 puntos sobre 100. O sea, muy jalados. Somos una región con altísimos niveles de gran corrupción. Y no solamente América Latina, si uno mira cierta zona de Europa, África, Asia, por supuesto, el promedio del mundo está por debajo de 50, salvo los países nórdicos y algunos otros desarrollados. Y en América Latina, Uruguay, Costa Rica y Chile. Es decir, no es un problema exclusivo del Perú. A veces nos miramos el ombligo y decimos somos los más corruptos del mundo, tenemos tantos presidentes, etc. Y es verdad que tenemos gran corrupción, ya lo dijo Alfonso Quirós en su libro sobre la corrupción en el Perú. Nunca han habido ciclos bajos de corrupción en el Perú. Todos han sido altos o muy altos. Y sin embargo, somos paradójicamente el único país con todas las miserias del sistema de administración de justicia que tenemos, fiscales que juegan más o menos al cambio de la silla, 3 fiscales en un mes y medio, etcétera, etcétera. El único país que ha podido sentar a todos los altos funcionarios del Estado en el banquillo de los acusados. Y a otros personajes de altísimo nivel. Con errores seguramente, forzando la ley de crimen organizado, las detenciones preliminares, etcétera, pero ya anteayer se ha producido la 5ª condena a un presidente de la República en este país. ¿Eso qué quiere decir? Que la justicia, con todas sus falencias, y podemos hoy día pasarnos el resto de la entrevista hablando de lo que hizo mal el Ministerio Público y lo que hizo mal la justicia, pero esta no es una justicia como la de Venezuela, Nicaragua o Haití, donde citan a los vocales Maduro y les entregan las sentencias ya solamente para que las firmen. Esta es una justicia falible, con una serie de problemas, pero que sin embargo de manera democrática, entre comillas, ha sentado a todos los sectores políticos en el banquillo de los acusados porque hay altísima corrupción en la política. ¿Quién puede dudar que alguno de todos los que han sido condenados efectivamente se ha visto involucrado en graves problemas de corrupción? Podemos discutir sobre tecnicismos, si Vizcarra estuvo el 23 en Lima o en Moquegua, pero ¿quién puede dudar que la abrumadora cantidad de evidencia contra Vizcarra justifique esa sentencia? O Pedro Castillo, que hizo un golpe de Estado o intentó hacerlo por televisión. O que en el caso de Fujimori las pruebas simplemente lo sepultaron. Y así podemos seguir con cada uno. Entonces, mi primer punto en este caso es justicia con problemas graves, sí, pero somos el país de América Latina con mayor ratio de eficiencia de procesar casos de corrupción, más que Brasil, que empezó Lava-Jato, y mire lo que está pasando en Brasil. Viene un Díaz Toffoli que lo que hace es desmontar todo el esquema de Lava-Jato, a pesar de que se entregaron todos los constructores con abogados en presencia de fiscales y jueces a decir yo pagué tanto, esto fue así, y después se agarran de los tecnicismos. Hay que la prueba que no fue trasladada, que el colaborador eficaz dijo así o así. ¿Quién puede dudar que Odebrecht fue una gran impulsora de la corrupción en el Brasil? Nadie. Entonces, frente a los tecnicismos, la realidad. Perú con gran corrupción, sí, con una justicia en severos problemas también, y sin embargo somos el país con una mejor performance en materia de administración de justicia. ¿Qué hay que corregir? Sí, y yo creo que tenemos que ir a una profunda reforma estructural, que no es la que está haciendo la congresista.
Porque la justicia no se reforma en 2 días. Acá hubo una experiencia anterior, y termino con eso, el Seriajus, que demoró 3 años, y ahí están los libros que demuestran cómo se tienen que convocar a todos los sectores plurales, más aún en un país polarizado, para discutir qué perfil de jueces queremos, qué perfil de fiscales queremos, cómo se les nombra, cómo se les sanciona, etcétera, etcétera. De acuerdo, tomamos nota entonces de esa propuesta de una reforma estructural, pero también la reflexión que ha hecho usted de los casos de corrupción que tienen que ver con la justicia. Señor Humberto Abanto. A ver, yo sí creo que los tecnicismos cuentan. Y creo que compararnos con Haití, claro, es cómodo, ¿no? O sea, digamos, si me comparo con lo que está abajo, me siento alto. Pero el punto es que el estándar en que funciona la justicia nos da noticias desoladoras y exige justamente una reforma. O sea, seguir teniendo una justicia que resuelve según la cara del cliente es un tema que tenemos que resolver, ¿no? Pasar por alto que ha habido un caso montado durante 6, 7 años para arrinconar a alguien en un esquema de toma del poder, o sea, es soslayar la realidad. Entonces creo que sí, y parto de una reflexión que hace usted, Fernando, y esta vez, si nos ponemos de acuerdo, deberíamos tratar de construir un sistema de justicia y no mi sistema de justicia. Y un sistema de justicia que sea, digamos, que parta de esenciales temas como la imparcialidad y la independencia de los jueces, la objetividad de los fiscales, y que lamentablemente va a enfrentar un obstáculo, enfrenta hoy un obstáculo y lo va a enfrentar en el próximo Congreso, que es la ausencia de un consenso que nos permita reformas constitucionales. Entonces, ¿cómo hago una reforma usando las herramientas legislativas? No de constituyente derivado, que puede hacer reformas constitucionales, que viene esa ilusión en el informe de la doctora Alba. En mi opinión, en este momento ha quedado demostrado en el caso de Betsy Chávez Chino, no hay forma de reunir 87 votos en el Congreso de la República, y mucho menos para un tema tan serio. Entonces, ¿cómo lo hacemos mirando la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia deje de ser esquizofrénico y maneje al mismo tiempo la defensa pública y las procuradurías? ¿Cómo hacemos para trasladar la Defensoría Pública a la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, como ocurre en Colombia? Porque es raro pues, que quien administre al mismo tiempo a los que persiguen la reparación para el Estado y a los que defienden a las personas que o no tienen recursos o no quieren destinarlos a su defensa. ¿Cómo mejoramos los códigos? ¿Cómo evitamos que una persona esté 108 meses investigada por un caso de organización criminal? ¿Cómo evitamos que una persona esté 4 años en prisión, 36 meses prorrogables por 12 más, en prisión preventiva, para que no llegue una resolución nunca? O inclusive salga y se venzan los plazos de comparecencia y finalmente la persona quede en absoluta libertad. O sea, tenemos que empezar a hacernos preguntas prácticas con soluciones prácticas, ¿no? O sea, los procesos son extensos. Después que dé usted ahora respuestas y soluciones prácticas a esas preguntas que quedan planteadas, antes de ir a la pausa queremos escuchar al doctor Enrique Gersi. Muchas gracias, Fernando, estimados amigos. Yo comparto algunos de los puntos de vista que se han vertido acá, pero quisiera aterrizar con una información básica que me parece muy importante para centrar el debate. El principal problema en mi concepto, aquí hay problemas de estructura y problemas normativos, ¿no? Que son distintos y se solucionan de distinta manera. Pero el principal problema en mi concepto es la provisionalidad. Y quisiera dar 4. Hay de los jueces supremos 20 titulares y 42 provisionales. De los jueces superiores, 515 titulares y 299 provisionales. De los especializados, hay 896 titulares, 306 provisionales y 982 supernumerarios, ¿no? De los jueces de paz letrados, hay 129 titulares y 526 supernumerarios. Los jueces de paz no letrados son elegidos por el pueblo, es otra forma de elección. Si nos damos cuenta, hay una inmensa masa de jueces provisionales. La provisionalidad es opaca. ¿Quién decide quién es el juez provisional, el supernumerario? Los mismos señores del Poder Judicial. Entonces, aquí hay un problema. Para mí tiene que terminarse la provisionalidad. Se ha hablado mucho de esto.
cómo acabarla. Hay algunos proyectos, la Defensoría del Pueblo ha presentado un proyecto para que sea la Junta Nacional de Justicia la que elija a los jueces provisionales mediante un concurso y una selección. Hay otros proyectos alternativos. El hecho es que la provisionalidad es un espacio oscuro donde se elige al juez, quien elige al juez son ellos mismos, se elige al juez por cooptación. Ese sistema no es democrático. En un país con un Estado de Derecho democrático, no puede haber un ámbito de opacidad en la selección de la mayor parte de los jueces que son provisionales. Es indispensable acabar con esto, en mi concepto. Y en segundo lugar, eso en cuanto a la estructura, por supuesto. Hay problemas presupuestales, inveterados, siempre es el patito feo, nunca tienen los recursos que necesitan. Ha mejorado un poco, pero efectivamente eso es verdad también. Pero de otro lado, como ha señalado muy bien Humberto, lo apuntó José también, hay problemas de estructura legal, no solamente de organización y de selección. También hay normas, no puede ser posible, como bien indicaba Humberto, que te pases 4 años en una investigación con una persona presa y no llegas a nada. O, como vimos en el caso de la señora Keiko Fujimori, que en el control de acusación creo que le devolvieron 50 veces el expediente al doctor Zúñiga, 28, ¿no? 28, hay un problema objetivo, legal, eso no puede ser así, ¿no? Yo entiendo que debe haber un control de acusación y puede haber errores que se corrigen, pero no debería ser más de 1 o 2 veces. No pueden ser 28, 30 o 40 veces. No puede demorar un proceso como el control de acusación, la etapa intermedia, más que un juicio. Eso está mal, ¿no? O sea, el gran problema del Perú, decía Luis Pázara, al que tuve el gusto de conocer, no fue mi profesor en la Católica, ya no dictaba, pero tuve el gusto de conocerlo. Tiene un blog semanal, ¿eh? Sí, desde tuve Salamanca. el placer de conocerlo cuando trabajé con Hernando de Soto en el ILD. Luis Pázara lo decía muy bien, el problema del Perú, uno de los problemas más graves del Perú, es la importación de leyes. Acá se importan leyes sin tomar en consideración los contextos sociales. Entonces no es lo mismo un sistema acusatorio más copiado de Hollywood que del common law, ¿no es cierto?, para que funcione en una estructura social donde hay informalidad, donde tenemos problemas de vigencia de normas, donde hay normas consuetudinarias que muchas veces rigen con mayor vigencia social que las normas legales. Entonces ahí tenemos un problema complejo, porque hay problemas estructurales y problemas normativos. No vamos a solucionar el problema en la administración de justicia solamente corrigiendo cómo se eligen los jueces, sino también tenemos que mejorar la calidad normativa que la experiencia ha demostrado es altamente insatisfactoria. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación. Yo quisiera que se incorpore al tema, cuyos elementos han sido planteados por ustedes, un asunto que he escuchado mencionar con mucha frecuencia, que es la formación de los estudiantes de Derecho. Hay muchas facultades, algunas cuales tienen miles de estudiantes de Derecho, pero cuando uno pregunta qué cosas quieren ser, no son las mejores, en donde hay candidatos para ser jueces y fiscales, ¿no? Ese es un problema grave porque habla de una pérdida de respetabilidad de la institución frente a los que tienen una motivación jurídica. En nuestro país han planteado observaciones, han hecho referencias a algunos de los ejemplos de disfuncionamientos recientes que todos conocemos, pero reitero la pregunta, ¿creen ustedes que será posible hacer una reforma en un corto plazo? Es probable que con lo que queda de este quinquenio ya no, pero ¿cuánto se puede avanzar a la luz del informe que ha sido elaborado por la comisión que se ocupó de esto, presidida por la congresista María del Carmen Alba? ¿Qué piensa usted, señor Ugarte, de la viabilidad de hacer una reforma en la que participen personalidades de diversos ámbitos y sensibilidades, pero que participen también las instituciones judiciales? Yo creo que no, Fernando, y espero que no. No hay el tiempo para eso, pero si esta mal llamada reforma, desde mi punto de vista, prosperara, solo escuchaba a un sector, que son los que están alineados con la coordinadora republicana y los abogados que están alrededor de esa situación. El Perú es mucho más amplio que eso. Hay generaciones de distintas universidades, de jóvenes abogados que se han formado en distintos países del primer mundo, que hoy día tienen la capacidad y el entendimiento para poder llevar adelante un debate plural y efectivamente técnico de qué justicia queremos en el Perú. Todos los de mi generación hacia arriba, por ejemplo, sabemos que Javier de Belaúnde es una persona que por décadas ha estudiado el problema de la justicia. Aquí se ha citado a algún profesor muy relevante en esa materia. Luis Pázara, ¿no? Luis Pázara, y sin embargo Javier no ha sido convocado. El último esfuerzo al que me referí, el Seriajus, fue impulsado por Jorge Avendaño, acuerpado, como dicen los mexicanos, con una serie de juristas de distintos puntos de vista, y eso no está ocurriendo. Enrique ha puesto la pica en Flandes en un tema fundamental, la provisionalidad. Y yo coincido, es un tema gravísimo.
Pero ¿a quién le vamos a encargar resolver el problema de la provisionalidad? ¿A esta Junta Nacional de Justicia? Absolutamente ideologizada, cooptada, al defensor del pueblo que hoy día defiende a una persona que está condenado por violación de derechos humanos en vez de estar pensando en las víctimas. El sistema ha sido cooptado por un sector ideológico que acusa que décadas pasadas hubo otro sector ideológico que los desplazó y hoy día creen que esto es una vendetta política. Y la justicia, lo dicen todos los estándares internacionales. Y la especialista, la relatora en independencia judicial de Naciones Unidas, el problema de la independencia es central. Y por si acaso, el señor Inostroza, que hoy día es prófugo de la justicia, no era un juez provisional, era un juez titular, nombrado por un Consejo Nacional de Magistratura, que fue una vergüenza, que fue disuelto y crearon esta junta que hoy día es una vergüenza también. Entonces, primero hay que sacar las manos de la política de la justicia y dejar que los técnicos, los especialistas y los sectores sociales concernidos, esa fue una gran virtud del Seriajús. El Seriajús no solamente convocó a jueces y fiscales y abogados, también a los sectores políticos, gremios, por ejemplo, que tenían que ver con el problema de la justicia. Y hoy la congresista Alba lo que ha hecho es llamar a sus amigos abogados de su sector ideológico que ella soporta para que definan cuál es la visión que ese sector tiene de la justicia. Y la justicia de un país plural como el Perú, y eso lo han demostrado los movimientos sociales y los muertos que lamentablemente hoy día tenemos que recordar en este país, es un país mucho más complejo que eso. La justicia en Juliaca no puede ser la misma que en Miraflores, ¿no es cierto? Y los jueces de paz, que efectivamente son una instancia de justicia electa, pero es para comunidades pequeñas. Miremos lo comentabas hace un momento, el desastre de México, con la demagogia de AMLO y que lamentablemente ha sido reiterada por la señora presidenta Sheinbaum, que dice que además Castillo no es un golpista, sino es una víctima de un golpe de Estado, tiene hoy día como jueces a los abogados narcotraficantes notorios de México. Entonces, esto tiene que ser un esfuerzo plural, complejo. Probablemente yo puedo discrepar muchísimo con los dos colegas que tengo aquí al frente, y creo que además lo hemos hecho público en más de una oportunidad, pero eso no impediría que nos sentemos los tres a decir qué perfil de juez queremos en el Perú. Pero no han sido convocados, ninguno de ustedes tres. No. Enrique ha estado. Usted, sí. ¿Y con qué contribuyó? Bueno, la discusión ha sido muy interesante. Yo sí tengo una discrepancia. Yo creo que la comisión que presidió María Carmen Alba, hubo gente que fue convocada que no aceptó, pero ha habido gente plural. Delia Muñoz y Sergio Salas tienen posiciones personales, ideológicas y doctrinarias muy diferentes que, por ejemplo, por decir nombres, Domingo García Belaúnde o yo mismo. Creo que la discusión fue interesante. Ahora, esto tiene que pasar por un tamiz crucial. No hay reforma del Poder Judicial si el Poder Judicial no quiere hacerlo. La gran frustración. Quiere hacerlo, por lo menos formalmente. Dicen, pero si tú ves todos los esfuerzos, José Ugaz ha recordado muy bien Seriajús, Fausto Alvarado, compadre y amigo mío, conocí su trabajo de primera mano, hicieron un gran trabajo ahí. Pero no pasó nada, al final se quedó atracado. El Poder Judicial lo bloquea. El Poder Judicial es el que lo bloquea. Igual va a pasar si el Poder Judicial no quiere, porque el Poder Judicial tiene poder político. El Poder Judicial no quiere, no va a haber una reforma. Y ellos dicen que van a autorreformarse por cooptación. Pero no hay reforma por cooptación, pues ellos mismos escogen a sus sucesores, que es lo que pasa con la provisionalidad. Al final no se corrige nunca. Cree que no escucha, que no entiende el propio Poder Judicial. Porque ellos hablan sobre presupuesto y sobre provisionales. Ese es el tema que me menciona más. Pero como funcionamiento, como no les gusta que nadie exterior a ellos les diga cómo organizarse. Bueno, a nadie le gusta en general. Bueno, no pero digamos... Pero si hay una propuesta razonable... Lo que pasa es que ellos tienen son muy ariscos en esa materia. ¿No? Y yo entiendo, Janet Tello, la conozco, me parece una jueza muy, muy respetable, ¿no es cierto? Y creo que es una persona independiente, pero en general la corporación, por llamarla de alguna manera, toda la institución es refractaria a los cambios, es muy conservadora. Acuérdate que el Perú... Hay un problema severo de liderazgo colectivo. Además, sí. Y eso pasa en la Fiscalía. Miremos lo que está pasando con la Junta de Fiscales Supremos y ya ha pasado también con el Poder Judicial. Yo coincido, Janet, como han sido otros magistrados de la Corte Suprema, impecables en términos de integridad. Si miramos la Corte Suprema que tenemos hoy, comparada con la que teníamos hace 20 años, en términos de honestidad y de integridad estamos muchísimo mejor. Pero eso no resuelve los problemas sistémicos. Humberto Abanto, por favor. Mire, Fernando. Para mí el gran problema es justamente el gatopardismo reformista. Todo el mundo declara que quiere gatopardismo es decir que para que nada cambie, todo cambie. ¿Por qué? Porque la provisionalidad se resuelve. Vamos a partir de un asunto. A mí me gustaría ver, este es un Estado democrático. Entonces no hay posibilidad de una reforma sin participación de la política.
Suponer, como decía el doctor Ugaz, que haya una reforma sin intervención de la política es prescindir del elemento democrático. Yo no soy platónico, yo no creo en los guardianes de la los democracia. filósofos gobernantes. No, yo no creo además en los guardianes que están por encima del pueblo ignorante que es capaz de llevar adelante y salvar el mundo. No, eso no. Debe haber una voluntad que nos permita sentarnos a todos. O sea, discrepar, de tener puntos de vista diferentes no es motivo de odiarnos. Esa es una cosa que hay que recordar de Lincoln, la gran advertencia que no fue oída, ¿no? No tenemos que ser enemigos. Entonces, hagámonos una propuesta. El fracaso, por ejemplo, de la restauración democrática del 2000 fue construir una justicia rencorosa. ¿Ok? Sí había que perseguir la corrupción, sí había que perseguir los crímenes, pero había que llegar a cebarse. Creo que ahí hubo un tema hay un tema en el que tenemos que reflexionar. Lo mismo que pasó en el periodo 17, 18, 19 y 20 en el Perú, donde se exaltó y se convirtió la actividad de la justicia en un festejo romano, por usar una expresión del juez Félix Frankfurter. Entonces, el punto central aquí, sentémonos y veamos de construir, lo dije en CADE la vez pasada, un sistema de justicia para todos, no mi sistema de justicia. Pero si me permite el doctor Abanto, y ya que ha hecho alusión a mi referencia a la política, yo no he dicho que la política no tiene que intervenir. Lo que yo he dicho es que no se puede politizar el proceso. En el Seriajuste estuvieron convocados todos los partidos políticos y los que quisieron presentaron a sus mejores técnicos con sus opciones. Yeah. Pero la política sí, pero la politización, que es lo que estamos viendo hoy día, pero no. Perdón, es que la politización tiene que erradicarse por una razón sencilla. O sea, la justicia tiene que ser imparcial, la justicia tiene que ser independiente. Lo que estoy diciendo es que sin la voluntad política, desafiando a la voluntad política, esto no va a ocurrir. Segundo, la provisionalidad, ¿por qué no la resolvemos por la cabeza? ¿Por qué no la resolvemos por la cabeza? O sea, usted tiene, las cifras que ha dado sobre la Suprema, Enrique, son estremecedoras. 42 jueces supremos, 18. La ley dice son 20, pero solo hay 18 en funciones y acaban 2 este 31 de diciembre. Claro, Entonces, con lo que se van a 16. No cambian la ley, Humberto. Si no cambia la ley para que alguien por ahí para que una algo ley se quede. que está dando Entonces, vueltas, ¿no? ¿se dan cuenta? ¿Por qué no comenzamos? ¿Por qué no somos un poco más modestos en nuestras aspiraciones y comenzamos liquidando la provisionalidad en la Corte Suprema y en la Junta de Fiscales Supremos? Eso requiere una presupuestal, ¿no? Pero por favor, o sea, si todo el mundo dice que necesitamos una reforma en la justicia y este es el principio de una reforma menos costosa, y comenzamos a no desacreditar a las instituciones. O sea, claro. El problema es si lo hacemos con esta Junta. Al doctor Ugaz no le gusta esta Junta, a mí no me gustaba su Junta. No solamente a mí. O sea, a mí no me gustaba su Junta. Junta. A mí no le gusta esta Junta. Es tan mala como el Consejo de la Magistratura que fue destituido por corrupto. Pero es tan malo como... tenemos un presidente de la Junta que tiene problemas personales y legales. Es tan malo como la Junta anterior, Totalmente. que tenía una óptica de voy a destruir a todos los que no piensan como yo. Entonces, ese es el tema. Y es ahí donde tenemos que poner el debate. O sea... ¿Y qué? Con vigilancia, pues. O sea, el Congreso, si proponemos un sistema de custodia ciudadana, podremos hacer que la selección sea pública, transparente y controlada por todo el mundo. Pero lo que no puedo decir es, no, sin este no, porque este no es mío, entonces el de que sí era mío, ese sí era bueno y este ya lo ponemos. No, eso tiene que terminar. O sea, vamos a una reforma en serio. Primero, o sea, no necesito una reforma constitucional para elevar el número de jueces supremos, ni necesito una reforma constitucional para elevar el número de fiscales supremos. ¿Por qué necesito esto? Porque existe algo que se llama pensamiento de grupo. Todos los seres humanos tenemos sesgo, y cuando nos agrupamos, ese sesgo se transforma en un pensamiento de grupo. Hace 23 años tenemos los mismos jueces supremos allí. Y ¿cómo me van a decir que sí, es mucho mejor? No, señor, no es mejor cuando tengo un juez que una Corte Suprema, por ejemplo, Sala Penal Permanente, que dice que la 32.108 no se aplica para el caso del señor Gersi. Pero si fuera el caso del señor Ugaz, sí aplico la 32.108. Recuerden los que cosa... la ley de organización criminal, la modificación de organización criminal. Y eso ocurrió y está a la vista. O cuando tengo una Corte Suprema que es capaz de decir que un juez no puede controlar una disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en un acuerdo plenario. Cuando un juez, o sea, cuando la Corte Suprema termina siendo, y los jueces, esto es importante tener presente, el cataclismo que se vivió entre el 17, 18, 19 y 20 en la justicia peruana, tuvo como participantes principales, pero están escondidos por el estruendo de los fiscales, a los jueces. Porque los que dictaron las prisiones y convalidaron en la Suprema las prisiones fueron jueces. ¿Cuáles fueron esos jueces? Porque estamos ya hablando... La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que en el caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, se abstuvo el señor San Martín. Dijo, no, yo me abstengo, no voy a participar porque he sido cuestionado en algún momento. Pero el resto de jueces convalidó la prisión, que luego el Tribunal Constitucional, por si acaso, con la anterior conformación, no con la conformación actual, fulminó esa prisión preventiva. O sea, por favor.
No podemos decir, no, es que tenemos mejores jueces. Sí, permita, ha habido con gran entusiasmo un debate sobre la Junta Nacional de Justicia. Permítame decir una palabra a favor de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia, que fue elegida en un concurso público y tiene personajes notables como el doctor Tábara, el doctor disidente, es el disidente y arrinconado. Bueno, ahí está el doctor Tábara y digamos hay toda una discusión, ¿no? Pero digamos Por ese Congreso. Bueno, pero fue elegida por una comisión, ¿no? Donde La que estaba en la Constitución según la reforma que promovieron según la reforma que promovieron algunos y que fue en el tiempo del doctor Vizcarra, ¿no? El ingeniero Vizcarra, ¿no? Que fue consecuencia de esa Han reforma. llorado cuando fue a cabo. Yo creo que esta Junta ha hecho una cosa prudente e inteligente, que es plantear una competencial, ya que hay tal esta guerra de guerrillas al interior del Ministerio Público, lo que se ha hablado en el Poder Judicial, contra el jurado de elecciones, contra la Junta, ha planteado lo que tiene que hacerse en un Estado democrático, que es ir al Tribunal Constitucional y solucionar las cosas, pero es el Tribunal Constitucional elegido, que tiene fallos de distinta naturaleza. No, el anterior era el Tribunal de los 9 Sabios. Pero acuérdate una cosa, digamos, la doctora Pacheco, que supuestamente es conservadora, ha tenido a suscritos fallos muy interesantes en materia laboral que podrían considerarse bastante progresistas. Y ha hecho voto con mi amigo y compañero de promoción, Manolo Monteagudo. Siempre en minoría. Pero con el voto, pero la presidencia fue ganada con los votos El más otro bien. no era, el que validó la disolución del Congreso, ese no era, ese era un tribunal angelical. De una cosa, el Tribunal Constitucional, Angelical nunca hemos tenido. la presidenta del Tribunal Constitucional sale elegida más bien con los votos de Monteagudo y compañía, no con los votos del, llamémosle, sector conservador, por llamarle de alguna manera, y es la doctora Pacheco. Ahora, ¿a qué voy? En una democracia nunca vamos a estar de acuerdo, pues hay puntos de vista, enfrentamientos, y para eso hay un árbitro supremo, que es el 13. Entonces el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir y decir cuándo un juez puede intervenir, si no puede intervenir, por ejemplo, en un proceso electoral, si puede intervenir controlando un proceso sancionador, en qué momento. Y eso se tiene que resolver mediante una sentencia del TC. Esa es la forma pacífica Nos alegra la y confianza legal que de usted hacer. muestra, porque lo que hemos visto en los últimos tiempos son conflictos competenciales Pero el que se TC prolongan y no, el pero mira, conflicto eso es Tribunal porque- Nacional de Elecciones de la Justicia Pero sigue fíjate, pendiente y este el ex tribunal- juez Duberry Rodríguez sigue ahí. Pero el tribunal, bueno, el ex juez se ha conseguido un amparo para que lo reciban como candidato presidencial. Nunca visto. Eso ya tiene que resolver el tribunal. Pero el tribunal se ha tomado la molestia de resolver algunos puntos delicados. Es un tribunal que resuelve. Yo no sé si estamos de acuerdo o no. Hay algunos fallos que no me gustan. Hay otros que sí me han parecido correctos. Pero por lo menos estos señores se toman la molestia de resolver. Bueno, que resuelvan. Nos A queda ver qué poco pasa. tiempo. Yo quisiera que salga algo positivo y que aliente de esta conversación, habiéndose puesto de manifiesto las diferencias que hay entre ustedes, que como ha sido dicho es normal en una democracia. ¿Qué es lo razonable hacer en los meses que tenemos hasta julio próximo para darle un impulso a una reforma que pueda ser concretizada con las autoridades que se instalen el próximo 28 de julio? Yo voy a ser muy breve. Así como en procesos electorales anteriores se han planteado pactos mínimos de los candidatos, por ejemplo, un pacto por la integridad que lamentablemente se dio en algún momento pero nunca se respetó, creo que tendría que haber un pacto por la justicia. Que escuche todas estas voces. Aquí habemos tres que pensamos, por lo menos esencialmente distinto en mi caso de los dos colegas que tengo al frente, pero hay muchísimos técnicos, profesionales y personas concernidas de la justicia que tienen cosas que decir. A mí me encantaría que para la segunda vuelta quienes pasen, y ojalá sea gente que esté a la altura de los retos que plantea el país, se haga un pacto por la justicia. Es decir, el día que lleguemos, sea usted o sea yo, vamos a convocar a las mejores mentes y a los mejores técnicos en materia para ver qué perfil de jueces, todos los problemas que se han dicho acá sobre la Suprema, la Fiscalía, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, el TC, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con la justicia en el Perú? En este momento estoy como observador en el caso de Guatemala. Se va a elegir al fiscal general de Guatemala y a las Cortes de Constitucionalidad, en un país que ha tenido problemas espantosos con esa señora fiscal que ha querido incluso hacerle un golpe de Estado al presidente de la República. Bueno, ahí se está generando un movimiento social muy interesante, plural, para que estas... ¿Cómo fue posible eso en Guatemala, que verdaderamente llegó a extremos? Fernando, Claro. la única respuesta fue un milagro. ¿Cómo no llega estamos en Arévalo a ser octubre, presidente de Guatemala cuando todo indicaba que iba a ser el pacto de la corrupción y que iba a poner el presidente? La propia fiscal se encargó de censurar uno u otro candidato y llegó el señor Arévalo, que es una persona con credenciales democráticas y que está generando una transformación interesante. Ojalá que se logre en un país que es crucial en Centroamérica
para el peso regional que tiene, digamos, América Latina en este caso, ¿no? Humberto Abanto, por favor, denos aliento, díganos qué es lo razonable hacer en los meses que vienen para ver si se prepara el camino a las autoridades que se instalan el 28 de julio. Desde mi punto de vista, el kick-off es reformar unos pocos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear nuevas plazas que salgan a concurso y que el Estado franquee los recursos y que dejen en la Suprema de hacer el cuento de que quieren acabar con la provisionalidad cuando jamás mandan un pedido. Ellos tienen iniciativa legislativa, es decir, créeme nuevas plazas. ¿Por qué cree usted que no lo hace la Suprema? Porque concentrar el poder es bueno para la gente que le gusta manipular el poder. Mientras menos jueces supremos titulares haya, tengo jueces supremos provisionales cuya presencia depende de dos personas, del presidente de la Corte Suprema o del presidente de su sala. Entonces, ¿cómo va a votar? O sea, la propuesta suya es modificar algunos artículos de las leyes orgánicas para crear del estas Poder plazas Judicial y del Ministerio Público. Con eso ponemos un primer paso. Y un segundo paso, hay que fortalecer el precedente. Y la renovación jurisprudencial tiene que ser justificada. O sea, ¿qué pasa? Acá un juez especializado, sobre texto del artículo 22 de la Ley Orgánica, coge una jurisprudencia que es doctrina de la Corte Suprema y dice, yo no la voy a aplicar porque yo pienso que no sé cuántos. Control difuso. Otra cosa. Aparte del control difuso, es separación de la jurisprudencia. Y el control difuso, digamos, eso ya es no voy a proponer reformas constitucionales, pero la dejo sembrada ahí. En mi opinión, tenemos que ir, demostró el constituyente español mayor prevención que nuestro constituyente, que fue muy optimista. Y creó la cuestión de constitucionalidad para que el juez que dude de la constitucionalidad de una ley le pregunte directamente al Tribunal Constitucional. Palabras finales, Enrique García. Sí, yo creo que el Congreso tiene que avanzar en todo lo que pueda avanzar. Por supuesto, creo en el diálogo más amplio y más extenso. Es indispensable que haya una discusión. Si se puede avanzar con los proyectos de ley que plantea Humberto, de acuerdo con todos, me parecen correctos. Hay otras iniciativas más. No estoy seguro que haya tiempo para reformas constitucionales, pero si hubiera tiempo, hubiera consenso que se avance. Y creo que el tema de la reforma constitucional, de la reforma de la justicia, ya es parte del debate electoral, pero no me parece que es un debate serio. Están teniendo un debate político que no va a respuestas de fondo. Tal vez en el peor sentido de la palabra. En el peor sentido de la palabra, no en el mejor sentido como nos gusta la política en sentido griego, sino la política en el sentido común, ¿no? En todo caso, hemos practicado creo que acá, como diálogo. Así es, creo que es importante porque se pueden hacer cosas. Y mira, yo estoy vinculado a Guatemala también como José, soy profesor en la Universidad Francisco Marroquín hace 30 años. De inspiración liberal, ¿no? Absoluta convicción, además. Y conozco muy bien la fortaleza de Guatemala. Es un país pequeño que ha tenido mucha violencia en su historia, complejo, con una gran división cultural, étnica, más complejo que el Perú inclusive. Con élites que viven en burbujas. Pero que viven además muy metidas en su país, ¿no? Pero que hablan con un dejo muy parecido al nuestro. Tienen un cantadito más parecido al arequipeño. Bueno, ¿no? tenemos que culminar, señor. Tiene 30 segundos, señor. El punto. En Guatemala hay una fuerza enorme, que es la fuerza de sus instituciones. Sí. Al final, cuando Jorge Elías trató de dar un golpe de Estado, la sociedad lo echó, un poco como a Castillo, ¿no es cierto? Fracasó, es decir, sí funciona. Bueno, con el ejemplo guatemalteco nos despedimos agradeciéndoles por esta presencia suya. Muy bien, amigos de Informativo, pero no te olvides de dejar tu me gusta, compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal.